Muy buenas tardes para todos. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando cantábamos Tan cerca de mí, me recorrió como un escalofrío ahí, al pensar en esa realidad. Qué bueno, ¿no? Que podamos experimentar eso, que podamos disfrutar de estar tan cerca del Señor, de que el Señor esté tan cerca de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, saludamos a todos los que nos están escuchando o siguiendo también por otros medios, y también que puedan sentirse como si estuvieran aquí en esta casa. Estaba recordando que hace unos cuantos años, hace unos 15 años creo que fue, volvíamos con Selene y con Belén, que era un poquito más que una bebé, en el auto. Volvíamos de una reunión, íbamos por Propios, por la calle José Valle y Ordóñez, ¿no? Y allí al bajar la bajadita del Miguelete, hay algunos que conocen Montevideo saben de dónde estoy hablando, y en aquella época se llamaba 40 Semanas aquel barrio, ¿no? Y de pronto veníamos, eran 10 y pico de la noche, y vimos que un taxi estaba subido al cantero, ¿no? Y había gente que se estaba reuniendo alrededor de ese taxi, y yo paré porque dije, qué tremendo, ¿qué habrá pasado, no? Y resulta que cuando me acerqué a este taxista, estaba en paro cardiorrespiratorio. Y allí con los que estábamos alrededor del taxi pudimos a duras penas sacarlo del lugar, tenderlo en el suelo y empezarle a dar masaje cardíaco y medidas de reanimación. Cuando Selene vio que lo que estaba pasando desde el auto no lo podía creer, también bajó a ayudar, ¿no? Allí quedó la pobre Belén sola en el auto, ¿no? En la silla. Y resulta que, bueno, minutos que parecieron horas, llega una ambulancia. En ese momento este taxista estaba con pulso, ¿no? Tanto es así que el médico de la emergencia móvil no nos creía que había estado en paro, ¿no? Pero resulta que, bueno, que había tenido una herida de bala en la pierna que le había atravesado la arteria femoral y estaba perdiendo mucha sangre. Y lo cargaron obviamente a la ambulancia y lo llevaron, y durante el trayecto de la ambulancia hace otro paro cardiorrespiratorio. Cuestión de que entran al hospital policial, y justo cuando estaban llegando al bloque quirúrgico, el equipo de cirugía vascular estaba con otro paciente y prácticamente tuvieron que darse vuelta y pasar para el otro bloque quirúrgico y atender a este hombre que, gracias a Dios, se salvó. Y después, pasado algunos días, yo fui a verlo al banco de seguros, ya que estaba, porque había sido baleado durante su trabajo, ¿no? Y realmente parecía otra persona, ¿no? Porque claro, en el momento que yo lo había visto, junto con todo aquel tumulto, estaba muerto, ¿no? Estaba muerto. Y ahora estaba vivo. Y bueno, pudimos conversar un poquito aquí con aquel hombre que podríamos decir que nació de nuevo. Algunas situaciones médicas requieren una acción inmediata para poder preservar la vida, ¿no? Y eso es justamente cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Y ahí hay que aplicar esas medidas que se llaman de reanimación, ¿no? El corazón se ha detenido en su función de bombear la sangre y no está llegando oxígeno a las células delicadas, neuronas, ¿no? Las células cerebrales, las células del sistema nervioso. Y si no se aplica medidas, digamos, eficaces, ¿no? Y a tiempo, ¿no? Y se da la muerte cerebral, esa situación va a ser totalmente irreversible. O sea que son instantes de oro. Cada segundo nos separa más de la posibilidad de vida, ¿verdad? Y desde el punto de vista médico se puede hacer algo para revertir la situación, porque en realidad todavía la muerte no está definida, ¿no? Sino que ha habido una suspensión de las funciones vitales. Entonces uno puede aplicar ciertas técnicas allí médicas y poder restituir esa función que se ha suspendido. Pero saben, no hay ciencia capaz de devolver la vida. Cuando
la muerte se ha instalado. Póngale, a los 10, 15 minutos, nadie puede devolverle la vida a una persona, por más ciencia y por más tecnología que exista. No somos capaces de dar vida, solamente de retenerla y en algunos casos. Entonces yo pensaba que, bueno, ante la muerte, realmente el hombre y toda su ciencia es totalmente impotente, ¿no? Pero ¿saben? Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. De muchos pasajes que hay en la Escritura, algunos se destacan quizá por ser apasionantes por lo que allí pasa, ¿no? Y uno de ellos es Ezequiel capítulo 37, donde les invito a ir a ver y considerar una visión tremenda del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Ustedes saben que Ezequiel era un sacerdote que Dios llamó al ministerio, a ser profeta, y profetizó entre los esparcidos, entre los deportados en Babilonia. Y aquí este capítulo entonces nos habla de una visión muy particular del profeta Ezequiel. Dice el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Qué pasaje más especial, ¿no? No sé si todos lo habían leído, si lo tenían en cuenta. Hay una visión de este profeta que Dios le muestra que es realmente impactante. El Espíritu le lleva, Dios le lleva y le muestra este valle lleno de huesos humanos, secos, sin ningún resto de vida. Una visión de desolación total. Y allí, en ese lugar de muerte, iba a ocurrir una intervención divina maravillosa. Una visión que iba a revelar el poder vivificador del Señor. El poder que tiene Dios para traer vida donde no la hay. El Espíritu Santo tiene el poder de dar vida donde solo hay muerte.
Y esta visión de Ezequiel ocurre en este contexto de ruina nacional. Como decíamos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en la deportación. El pueblo de Israel había pecado. Y tanto primero el reino del norte, Israel, como después el reino del sur, habían sido conquistados por potencias extranjeras y habían sido deportados. Habían quedado esparcidos por por varias tierras, digamos, ¿no? Y la nación, podríamos decir que como nación había muerto. De aquella gloria del reino de David no había quedado nada. Parecía que la nación había muerto. Y el profeta se encuentra asombrado mirando todo aquello. Y Dios le hace una pregunta. Y la pregunta del Señor me resulta bastante inquietante, ¿verdad? Ya de por sí la visión era terrible y desoladora, ¿no? Pero de pronto el Señor le pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta le responde en forma cauta, respetuosa, reverente. Era como diciendo: mirá, Señor, tú lo sabes. Si eso ocurriera sería un milagro que solamente tú podrías hacer. Solo tú lo sabes. Le dice entonces: Señor Jehová, tú lo sabes. Y allí el profeta recibe esa orden de profetizar a huesos secos, a huesos inanimados, que no tenían oídos para oír, ¿no? Pero es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y le tiene que ordenar a estos huesos que vivan, ¿no? Y dice aquí que recibe entonces palabra y profetiza a aquellos huesos. Y mientras profetizaba, dice la Escritura, hubo un ruido. Y uno se puede imaginar esta escena, ¿no? Y se empieza a juntar cada hueso con su hueso correspondiente. Y de repente aparecen tendones y aparece la carne y aparece la piel. La escena es como salida de una película de ciencia ficción con espectaculares efectos especiales, ¿no? Y allí queda formado todo aquel ejército, pero hay un pero muy grande allí, ¿no? Dice el versículo 8, después del punto y coma: pero no había en ellos espíritu. Es decir, ante la primera vez que el profeta profetiza, se forman estos cuerpos humanos, quedan formados este ejército, pero en realidad todavía no había en ellos espíritu. Más adelante le habla, los llama muertos, ¿no? Fíjense el versículo 9 al final, ¿no? Y sopla sobre estos muertos y vivirán, ¿no? Ya no eran huesos, pero eran muertos todavía, ¿no? No había en ellos espíritu. Y entonces estaban estos cuerpos humanos enteramente formados, completos, pero aunque estaban completos estructuralmente, no tenían espíritu. Le faltaba ese aliento de vida proveniente del autor de la vida. Pensaba, puede ser que toda la estructura esté en pie, que todo esté en su lugar, pero aún le falta el toque divino para que tenga vida, como Adán cuando fue formado. Ustedes recuerdan el relato de Génesis, ¿no? El Señor lo forma del polvo de la tierra, pero después sopla aliento y a partir de ese momento es que Adán tuvo vida, ¿no? Fue alma viviente, como dice la Escritura. Ahora, estos cuerpos estaban listos, pero le faltaba vida. Entonces, el profeta recibe esa orden de profetizar a los vientos, al espíritu. Dice: profetiza al espíritu para que viniese de los cuatro vientos y soplase, y así lo hizo. Y entró espíritu en ellos. Esta palabra espíritu quiere decir aliento. Y vivieron. Y dice: y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y así Dios le dio vida a aquellos huesos. ¡Qué visión! Imagínense haber visto esto para el profeta Ezequiel, ¿no? Una visión de un milagro tremendo que se da en dos tiempos, ¿verdad? Huesos secos que se forman los cuerpos, pero luego profetiza el Espíritu y llega esa vida. Y queda ese ejército puesto de pie. Ahora, ¿qué significaba todo aquello?
Versículo 11. Dice el Señor: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Uno tiene que entender cuál era el sentir de aquellos hombres y mujeres que estaban allí esparcidos, ¿no? Estaban totalmente destruidos, estaban en la ruina. Como nación estaban en ruina, pero también ellos personalmente estaban en la ruina, sin esperanza, sin capacidad de levantarse, impotentes como muertos. Pero Dios le dijo: no, yo los voy a traer. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es decir, no importaba qué tan muertos se sintieran, qué tan débiles o impotentes, qué tan lejos y esparcidos estuvieran, el Señor les prometía el regreso, una resurrección como nación. Primero políticamente, pero también espiritualmente. Dios los iba a poner otra vez en su lugar, haciendo que toda la estructura se levantase y estuviese en su lugar. Pero después también iba a haber una resurrección espiritual. Ustedes saben que después de aquella deportación en Babilonia, que duró 70 años, Dios los trajo de vuelta a su tierra. En el reinado de Ciro el Persa, volvieron o empezaron a volverse, podríamos decir, los israelitas a su tierra. Y ahí se levantaron como nación en lo político. Y esto no solamente ocurrió una vez en la historia, sino que ha ocurrido otras veces esta resurrección política. Sin ir más lejos, en el año 1948 se fundó el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial. Y miles, millones de judíos de toda la tierra vinieron a esa tierra y se fundó ese Estado. Y podríamos decir que hablamos de una resurrección como nación en lo político, pero todavía queda una resurrección en lo espiritual. Y esto es bien importante entenderlo, ¿no? Esta resurrección espiritual todavía es futura, es en el tiempo del fin, es en el tiempo del milenio. Cuando el Señor venga y establezca su reino, ahí es que será esa resurrección completa. También en lo espiritual, como dice el apóstol Pablo, en un momento, dice el apóstol Pablo en Romanos 11, todo Israel será salvo cuando miren al Señor y todos crean en Él. O sea que está hablando de una resurrección, y esta visión se refiere a eso. Se refiere a la resurrección de la nación de Israel, en lo político y en lo espiritual, en dos tiempos podríamos decir. Sabemos que el Señor tiene planes para su pueblo Israel y que esos planes están en curso. Ahora, pensando como creyentes del siglo XXI, nosotros, la Iglesia, esta visión de cuerpos que son, huesos que son levantados, esta resurrección, nos hace pensar en un evento. Obviamente que no es de lo que está hablando esta visión, ¿no? Pero nos hace pensar en el evento del arrebatamiento, del rapto, del traslado de la Iglesia a los cielos, cuando dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aún aquellos que ya son polvo en la tierra, ¿no? Será un milagro tremendo. Por el poder del Señor resucitarán todos aquellos que han creído en el Señor. Y los que estemos vivos también nos reuniremos con ellos y con el Señor en los cielos, en las nubes. Será algo glorioso, maravilloso para cada uno de nosotros. Se cumplirá aquella frase, aquel versículo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta visión que nos habla de la resurrección de Israel puede traernos alguna reminiscencia o pensamiento a nosotros acerca de ese momento del rapto, del traslado de la Iglesia. Pero quiero invitarlos a pensar en una aplicación para nuestras vidas de esta gran visión, ¿no? Como les decía, no
no tenemos que confundirnos del pasaje. El pasaje no está hablando de la iglesia ni directamente de nosotros, ¿no? Pero como toda la Escritura está escrita para nuestra instrucción y está inspirada por Dios para llegar a nuestros corazones y transformarnos, podemos pensar en esta Escritura y pensar en el poder vivificador del Señor. En que el Señor tiene el poder para resucitar aquello que ya está muerto y seco. Aquello que está en ruinas y aparentemente sin esperanza. Y eso sí es importante que lo consideremos cada uno de nosotros hoy, los creyentes y los no creyentes, ¿no? El Señor, Dios, es el único que puede dar vida donde no hay vida. En primer lugar, en lo referente a la salvación. Les invito a ir a Efesios capítulo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí en el Efesios capítulo 2, versículo 1? Dice, y Él os dio vida a vosotros, hablando de los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación es en sí una resurrección. Espiritual, obviamente, ¿verdad? Porque dice la Escritura que cuando nosotros no conocemos al Señor, antes de conocer al Señor, estamos, dice acá, muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, impotentes como muertos, ¿no? Nada podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Nada podemos hacer para cambiar nuestra triste condición de condenados que están yendo hacia el infierno. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz, por cada uno de nosotros, lo que hemos recordado recién. Por eso derramó su sangre. Por eso el autor de la vida tuvo que dar su vida en la cruz y derramar su sangre por ti y por mí. Tuvo que ser sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Para que cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que cuando una persona viene en arrepentimiento y en fe, creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador, pueda resucitar, pueda levantarse de los muertos, pueda salir de esa situación de condenación a la vida y vida en abundancia que el Señor Jesucristo vino a traer. Por gracia y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, Cristo nos da vida. Es decir, pone vida allí donde solamente había muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escuchamos la voz de Dios, creímos, nos arrepentimos y Él nos resucita. Pone vida donde solo había muerte. Y en ese sentido la predicación del Evangelio se parece también a esta predicación sobre los huesos secos. Porque cuando uno está predicando el Evangelio, según lo que dice la Escritura, está predicando a personas que están muertas espiritualmente. ¿Cómo nos van a escuchar? Solamente por el poder de Dios, solamente por el poder del Espíritu de Dios. Cuando un perdido escucha el Evangelio, su situación es como la de un muerto, pero al creer y arrepentirse, el Espíritu Santo le confiere vida y vida eterna. Y esta es otra aplicación que nos hace pensar este pasaje. Pero todavía podemos pensar en una aplicación más, que nos llega a todos en una u en otra medida. Podemos pensar en la aplicación de este concepto de Dios como quien da vida, como quien vivifica lo que está muerto, como quien restaura lo que está en ruinas.
Dice el salmista en el Salmo 71, dice así el salmista, yo se lo leo, dice: Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. El salmista confiaba que el Señor volviera a darle vida, aunque no hablaba de la muerte física. Hablaba de estar como muerto, pero en otros sentidos. Es que a veces nuestra vida puede estar en ruinas, dispersa, como muerta en algunos aspectos. Quizá se ha muerto nuestro ánimo, nuestra fe. Se ha muerto nuestro entusiasmo con la vida y con el Señor. Y nuestro ser interior está seco, como aquellos huesos. En el Salmo 32, David dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David había pecado. Y mientras el pecado no había sido confesado, dice que sus huesos se secaron. Ese interior estaba como muerto. A veces, aún siendo creyentes, podemos estar como muertos interiormente por el pecado no confesado. Esa vida interior que ya se ha secado o que está seca, a veces conserva la fachada, ¿no? Pero le falta el aliento. Seguimos caminando, seguimos yendo y viniendo, seguimos haciendo cosas, pero estamos como muertos. Falta la vida de Dios a nosotros. Parecemos aquel ejército que no tenía espíritu. Hacemos las cosas, pero no experimentamos a Dios en nosotros. Y eso no tiene sentido, queridos. No se puede seguir así. El Señor puede y quiere restaurar tu vida y tu ser interior. Solo Él puede hacer que dentro tuyo haya ese manantial de vida que salta hacia afuera. Dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior, y eso es el Espíritu Santo. Ahora, si uno se siente seco, ¿qué ha pasado? A veces es por pecado no confesado, y tenemos que revisarnos, tenemos que confesar y tenemos que traer a los pies de la cruz eso que hemos hecho, para que el Señor nos perdone y su sangre nos limpie de todo pecado. Así que quizás hoy alguno de nosotros tengamos que venir a los pies de la cruz, confesar un pecado y pedir restauración. Ahora, quizás no se trata de un pecado, sino como el salmista dice acá, dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males. Habían pasado muchas cosas en su vida, no sabemos bien cuáles eran. Era como estar en un desierto, ¿verdad? Y necesitaba que el Señor volviera a darle vida. Hay veces que no somos nosotros en lo personal quizás, pero nuestras relaciones están como muertas. Nuestras relaciones con otras personas. A veces nuestro matrimonio ha entrado en un ciclo de muerte. A veces está todo en su lugar, pero parece que no tiene vida. Estamos, pero es como si no estuviéramos. A veces nuestra relación con nuestros padres se ha muerto. O a veces nuestra relación con nuestros hijos quizás se ha muerto. A veces quizá una amistad ha muerto. Recordaba que mi abuelo tenía una frase muy famosa en la familia. ¿Saben? La repetía cuando alguien le fallaba. Él decía: le hice la cruz. Y para mi abuelo era como si esa persona, a partir de ese momento, hubiese muerto. Es triste, ¿verdad? Pero a veces quizás no somos tan sinceros como era mi abuelo, ¿no? Pero hacemos eso también con algunas personas. Le hemos declarado muertos para nosotros. Y sin duda que eso está mal, eso es pecado. Necesitamos infundir vida a esa relación mediante el perdón,
mediante el venir humildemente a los pies de la cruz una vez más. Y pensaba que incluso a veces una iglesia puede haber entrado en un proceso de muerte. Está la fachada, pero no hay vida. Como si el Señor hubiese quitado el candelero de ese lugar, solo los recuerdos de lo que algún día fue, las ruinas de la gloria pasada, pero falta la vida de Dios. Y podemos ser activistas, ¿verdad? Podemos hacer un montón de cosas y mucho ruido, pero de nada vale, falta vida. Y se necesitará en tal caso una intervención directa del Espíritu de Dios para llevar al arrepentimiento, al quebrantamiento y a la restauración de aquella iglesia. ¿Saben? Cuando el Señor habla de avivamiento, no habla de gente que se convierte solamente, habla de un grupo de creyentes, inclusive en el Antiguo Testamento también. Su pueblo se quebranta, se arrepiente y Dios derrama su bendición. Eso es un avivamiento. No es solamente que personas se conviertan, empieza en el quebrantamiento, en el arrepentimiento de su pueblo. El Señor es poderoso para hacerlo y lo ha hecho muchas veces. Solo el Espíritu de Dios puede dar vida. El salmista en el Salmo 119 decía, vivifícame. Y muchas veces pide eso en el Salmo, ¿no? Vivifícame. El Espíritu usa su palabra para sacudirnos y para decirnos que nos despertemos. Y para decirnos que nos levantemos de entre los muertos para que Cristo nos alumbre. Dice la Escritura que su palabra es viva y eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una vez un hermano me decía, pero vos o ustedes allí en la iglesia saben lo que pasó con mi vida, por eso están hablando de tales y cuales cosas. Yo decía, no, hermano, no es así, ¿no? El que te está hablando es el Espíritu Santo. Nosotros no le hablamos a nadie en particular, ¿no? A los que nos toca hablar aquí, sino que es el Espíritu de Dios que toca el corazón. Así que yo te pregunto, hermanos, te pregunto, hermana, hermano, ¿hay algún aspecto de tu vida que necesite ser hoy vivificado? Nuestro Dios es poderoso, es el autor de la vida, ¿no? Es aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Él no hay nada imposible. Para que Él vivifique nuestro ser, debemos, eso sí, volvernos a Él, arrepentirnos de aquello que no esté de acuerdo a su voluntad y caminar en su verdad. Y hay veces que vamos a decir como Israel, ¿no? Estoy arruinado. Yo no sé, se ven caras y no corazones, como dice la Escritura, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Se ven caras y no corazones. Yo veo caras ahí con tapabocas, pero ningún corazón. Es imposible. Pero como leímos, el Señor mira y ve todo, discierne todo. No hay cosa creada que no sea manifiesta delante de Él. Tú lo sabes. Capaz que hay alguno de nosotros, de los que estamos aquí o de los que nos están viendo o escuchando, que dice, yo estoy arruinado. Yo estoy la fachada, pero es como si no estuviera. Estoy muerto y seco. No hay esperanza para mí. No hay forma de salir de esta. Quizá decís, mi vida espiritual está muerta, mi vida emocional está muerta, mi matrimonio está muerto, mis relaciones con tal y cual persona están muertos. Pero la buena noticia, querido hermano, es que Dios puede dar vida a lo que está muerto. Dios es el autor de la vida y es poderoso para restaurarte, estés como estés, y restaurar cada aspecto de tu vida. Yo recuerdo una etapa de mi vida, a veces se lo he contado a los adolescentes, jóvenes, ¿no? En que estaba en medio de aflicción, ¿no? Y de depresión en lo personal.
Y yo creí que mi fe estaba muerta. Y creí que mi ser interior no tenía arreglo. Pero perdido en ese desierto, me aferré a una promesa. ¿Vieron cuando uno lee la Escritura como desesperado para que Dios le hable? No porque tiene que cumplir, sino porque Dios, hablame. Yo no puedo más, hablame, ¿no? Y allí en el Salmo 50 Dios me dijo, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y eso dije, esto es para mí. El Señor me habló, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Eso es una promesa, ¿no? Bueno, Dios, yo voy a ordenar mi camino para que tú me muestres tu salvación. ¿Y saben qué? Puedo dar testimonio de que Dios restauró aquel ser interior que estaba como en ruinas, destruido. ¿No podrá hacer lo mismo contigo, hermano, hermana? ¿Necesitas buscar hoy a Dios y pedirle que te vivifique? Tú lo sabes. El último versículo que quería leer con ustedes está en el Salmo 119, 105 al 107. Yo se los leo en otra versión. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Les invito a orar, hermanos, en esta hora, ¿no? Pero no quiero orar yo. Quiero que me gustaría proponerles que cada uno, allí donde está, pueda orar al Señor. Capaz que le pido a Euni si puede tocar algo suave allí en el teclado. Y vamos a tener unos segundos o algún minuto de oración, ¿no? Pero en lo personal, olvídate por un minuto de que tenés a un hermano o una hermana al lado, ¿no? Y habla con el Señor. Y si hay algún aspecto de tu vida que necesita ser vivificado, ponelo delante del Señor. Después Mauro nos va a guiar para seguir adorando, alabando al Señor. Pero vamos a orar, ¿les parece? Y pedirle al autor de la vida, al Dios que es la resurrección y la vida, que te dé vida en ese aspecto de tu vida que necesita ser vivificado. Oremos.